Hola mis amigos, ¿cómo están ustedes? Estamos en el principio del video 11 y en esta intro te quiero traer un tema muy especial que es el cómo rellenar nuestro perfil dentro de las páginas de encuestas. Un tema no menor, un tema muy importante que vamos a ir desglosando pregunta tras pregunta. Preguntas que hacen generalmente estas páginas de encuestas que a veces hacen que te quedes fuera de la encuesta. ¿Querés saber cómo hacer para que esto no suceda? Bueno, quédate y a la vuelta, o sea, después de la intro, te estaré mostrando cómo se hace. Y también sabe que voy a estar dejando a través de un link donde vos vas a poder descargarte un PDF que hice este material para que vos lo podás ir viendo, ir estudiándolo. Así de esta manera no, o sea, lo vas entendiendo y sabes qué hacer bien y qué no en el momento que tengas que rellenar el perfil de las encuestas. Te invito a que después de la intro lo veamos. Veamos esto de las encuestas. Un abrazo y nos vemos allí. Bienvenidos a todos, estamos en el video número 11 de Atrapa tus dólares y en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre las preguntas más importantes que tienen que ver justamente con el perfil de encuestas. He preparado este documento en donde te voy a recomendar, digamos, lo que debes contestar cuando tenés que hacer las encuestas, ¿sí? Atrapa tus dólares he puesto, te recomienda que lo rellenes todo de esta manera, así te van a llegar muchas encuestas online. Una de las preguntas que principalmente aparecen, ¿cuál es tu edad? Aquí vas a poner más o menos entre 30 y 35 años aproximadamente. Eso es importante porque si sos de un rango menor no te van a llegar tantas encuestas, por lo que piensan que no tenés mucha capacidad de consumo, ¿sí? En el caso de que tenés que responder si eres hombre o mujer, bueno, tenés que poner tu sexo real. Eso es importante porque a la hora de las empresas de encuesta mantener, digamos, un perfil, tenés que poner realmente tus datos verdaderos. En el caso de que, por ejemplo, se esté tratando de una encuesta sobre coches o una encuesta sobre maquillaje, en coches, pues ahí sí puede ser tanto hombre como mujer, no hay problema. Pero en el caso de maquillaje, no vas a poner que eres hombre, porque no todos los hombres se maquillan, eso es obvio, salvo que sea por una cuestión artística en particular. Mentir en este caso es algo completamente aceptable y más recomendable para no ser descartado del perfil de encuestas. Cuando te preguntan, por ejemplo, si posees un coche, ¿sí? O cualquier tipo de vehículo que sea tuyo o de una empresa que vos trabajes, hay que poner que sí, porque ellos quieren que tenga un mínimo, la persona que hace encuesta, un mínimo de poder adquisitivo, como ya te comenté más arriba. Si posees teléfonos móviles, siempre, hay que poner siempre que sí, ya sea tablets, ordenadores, personales, videoconsolas y demás aparatos tecnológicos que tengas. ¿Cuál es la situación laboral? Cuando aparece esta pregunta tan particular de cuál es la situación laboral o profesional del momento actual que vos vas teniendo, bueno, tenés que poner empleado a jornada completa o trabajador por cuenta ajena es lo más adecuado. Eso es lo que tendrías que contestar. Donde en este caso nunca vas a poner que estás desempleado, porque si no te van a sacar de la encuesta. Otra de las preguntas es ¿cuál es tu nivel de ingresos en la actualidad? Es recomendable que aquí pongas que tienes ingresos medios, en el caso de España 20 a 30 mil euros al año, en el caso de un país como Estados Unidos 60 mil a 90 mil dólares anuales. Acá abajo aparece otra, ¿cuál es el nivel de ingresos de tu unidad familiar? Bueno, fíjate que aparece, dice 35 a 50 mil euros anuales, si sos de Estados Unidos 60 a 90 mil dólares anuales, ¿sí? Siempre teniendo presente que pueden haber encuestas que son de Estados Unidos o encuestas en particular de España o el resto de Europa. Cuando te preguntan, por ejemplo, si tenés varias mascotas a tu cargo, bueno, les vas a decir que sí. Pone que tenés perro, gato, peces. Generalmente 2 o 3 mascotas es interesante que puedas poner. Pero no pongas demasiadas. Bueno,
con respecto a qué sector de la industria trabajás, podés poner cualquier tipo de trabajo mientras no sea algo relacionado con los siguientes temas. Por ejemplo, marketing, olvídate. No vas a decir que trabajás en marketing, investigación de mercado, plataformas de encuestas remuneradas, porque obvio que te van a sacar. O cualquier cosa relacionada con plataformas de encuestas. ¿Cuál es tu puesto que ejerce encuestas o cuestiones relacionadas con mercado, marketing online? Eso no, olvídate. ¿Cuál es tu puesto que ejerces dentro de la compañía en la que trabajas en la actualidad? Es recomendable poner un puesto intermedio, por ejemplo, de analista o de administrativo. No pongas que eres el dueño de la empresa bajo ningún concepto. O sea, que aquí, ¿por qué pasa esto? Porque ningún empresario va a meterse a hacer encuestas. A ver, salvo que sean encuestas relacionadas con empresa, entonces está destinada para líderes o personas que se manejan en ese ámbito. A no ser, como dice acá, que tengas que ver con empresas y con el tema de emprendimiento. En este caso sí vas a poner que eres un jefe o un líder. No tiene sentido que alguien que pudiera ser millonario haga encuestas por unos euros, ¿sí? Cuando te pregunta, por ejemplo, ¿tomas todas las decisiones de compra de tu hogar o núcleo familiar? Siempre le vas a poner que sí. Siempre que te hagan estas preguntas, sos vos el que tomás las decisiones. ¿Estás casado? Esta es otra de las preguntas comunes que encontrás. Siempre dirás que sí. Si pones que estás soltero, tendrás poco acceso a muchas encuestas. Entonces siempre acordate, en lo que tiene que ver con casado, ponele que sí. En el caso de los hijos, cuando te preguntan si tenés hijos, lo ideal es siempre indicar que tienes un hijo de una corta edad, alrededor de 0 y 3 años, para recibir encuestas relacionadas con productos de bebés, ¿sí? Y además, en el caso de que tienes también un hijo, por ejemplo, en la adolescencia, de 11 a 16 años. Son dos edades, entre 0 y 3 y 11 a 16, que son interesantes para las personas que hacen estos perfiles o que realizan las encuestas para que uno las haga. De esta manera vas a recibir encuestas sobre redes sociales, videojuegos y demás temas. En la primera porque tiene relacionados con productos de bebé y en la segunda con temas de redes sociales, videojuegos y otros temas relacionados. Por eso el tema de los hijos, ¿sí? Bueno, si tienes una moto tenés que poner siempre que sí. Si usas gafas o lentes tenés que poner siempre que sí. Ponen ambos tipos, las gafas graduadas y también que estás usando regularmente lentes. Sí, es importante para ellos saberlo porque te pueden enviar cosas relacionadas. Si hablamos de preguntas de control o preguntas trampas, acordate que estas preguntas, como ya puedes imaginarte, son colocadas a propósito por las encuestadoras para ver si es que estás prestando atención a la encuesta. Por ejemplo, te preguntan cuánto es 20 más 20 y después te hacen otra pregunta engañosa. Si quieres ganar dinero de verdad con todo este tipo de páginas, es uno de los que cometen la mayoría de los novatos, ¿sí? El empezar a hacer las encuestas, de no prestar atención las respuestas anteriores que di y después tener muy presentes las que vienen más adelante, porque puede volver a aparecer la misma, ¿sí? Si has realizado alguna encuesta relacionada con este tema, en concreto en los últimos 6 meses, esa es una pregunta engañosa. Vas a responder siempre que no, porque si vos decís que sí, te van a sacar de la encuesta. ¿Tú o alguien de tu familia trabaja en algunos de los siguientes sectores? La mayoría de veces que te van a formular esta pregunta, te pondrán cosas relacionadas con investigación de mercado, cosas de marketing. Además, casi siempre la respuesta que vos tenés que poner es no. Porque si vos pones que sí, que trabajan en sectores de marketing, te van a sacar. Si te salen sectores normales, pueden ser ambas, depende del tipo de persona concreta que estén buscando en cuestión. Bueno, había quedado una pregunta más que nos quedó por responder, que en realidad es cortita. Si has comprado alguno de los siguientes productos últimamente, cuando te aparece esto, dentro de las encuestas, debes poner varios de los que aparezcan, o sea, productos que te van figurando dentro de ese listado, varios de los que te aparezcan. Así tenés un poco de suerte para que seguramente vas a acertar en los que a ellos les interesa que vos pongas como que los has comprado, y que esté relacionada la encuesta, ¿sí? Eso es importante. Bueno, espero que te haya sido de mucha utilidad este pequeño tutorial. Lo he hecho para poder brindarte ayuda y sobre todo tratar de allanar un poco del tema del camino de poder hacer las encuestas, porque la verdad es bastante complicado a la hora de ser aceptado y mucha gente
que se queja, que realmente no obtiene los resultados que espera. Y bueno, y no es nada divertido. Quería decirte que hasta aquí llega el video. La semana que viene vamos a tratar sobre el tema de las preguntas y respuestas de Derrota a la Crisis, de la parte de afiliados mayormente. Y ya después de estas 2 semanas que yo expliqué que no iba a ser más que un solo video por semana, vamos a empezar con una serie de videos relacionados con los tutoriales de cómo trabajar con las páginas de encuestas, ¿sí? Cada una de las páginas de encuestas que ahora te voy a dejar debajo en la cajita de descripción, te voy a dejar cada uno de los enlaces para que puedas afiliarte a esas páginas de encuestas y podás de alguna manera empezarlas a trabajar. Ya sea a través siendo referido mío o por propia cuenta, pero bueno, sabés que siempre cuando vos trabajás con estas encuestas, generalmente siempre venís de la mano de alguien. Entonces bueno, por eso te dejo los links de afiliados en la cajita de descripción. Y espero que nos podamos ver la semana próxima. Vamos a tener el video sobre las preguntas y respuestas sobre la plataforma de Derrota a la Crisis. Y bueno, y también las 2 presentaciones que estamos teniendo. Mañana tenemos presentación en vivo de Facebook. Y por esta semana y la que viene no va a aparecer esto en YouTube, pero después que rinda sí. Te dejo abajo todos los links de afiliados de cada una de las páginas de encuesta. Suscríbete al canal, te pido por favor que te suscribas si es de tu agrado, compartí el video, dale me gusta y espero verte en el próximo video de la semana que viene de Atrapa tus dólares. Muchísimas gracias por tu atención y será hasta la próxima.